Durante la cena, mamá me pasó una nota: finge que estás enferma. Minutos después, alguien se desplomó. Y en ese instante, supe que el veneno no era solo para él, sino para todos los secretos que nos habían destrozado como familia. Era una noche de verano en Madrid, de esas que huelen a jazmín y a asfalto caliente. Pero dentro de nuestra casa, en el barrio de Chamberí, el aire estaba cargado de algo mucho más tóxico: rencor acumulado durante años. Yo, Elena, de 32 años, acababa de volver de un viaje que supuestamente era para reconectar con mis raíces, pero en realidad era para huir de la podredumbre que se filtraba por las grietas de mi vida. Mi padre, Antonio, el gran patriarca, el hombre que había construido un imperio inmobiliario sobre mentiras y deudas ocultas, presidía la mesa como siempre, con su sonrisa de tiburón y su copa de Rioja en la mano. Mi hermano mayor, Javier, el heredero dorado, charlaba animadamente sobre su último chanchullo en la constructora familiar, mientras mi madre, Isabel, removía la paella con manos temblorosas que nadie notaba. Y yo fingía interés, pero mi mente era un torbellino de planes que habían madurado en la oscuridad. Todo empezó 8 años atrás, en esa misma casa, cuando el mundo me arrebató lo que más amaba. Carlos, mi prometido, el chico de ojos verdes que me había sacado de la miseria de una infancia marcada por las ausencias de mi padre, murió en un accidente de coche que olía a montaje desde el primer segundo. La policía lo archivó como imprudencia, exceso de velocidad en una curva traicionera de la Sierra de Guadarrama. Pero yo sabía la verdad. Javier, celoso de que Carlos tuviera ideas progresistas sobre dividir la empresa familiar de manera equitativa, había pagado a un mecánico para sabotear los frenos. Lo descubrí meses después. En un sobre anónimo que llegó a mi buzón, fotos granuladas de Javier entregando un fajo de billetes en un bar cutre de Lavapiés. Mi hermano, el que compartía mi sangre, me había robado el futuro por codicia. Y lo peor, mi padre lo encubrió. Es por el bien de la familia, Elena, me dijo con esa voz paternal que ahora me revuelve el estómago. Carlos era un lastre. Tú mereces algo mejor. Desde entonces, el odio se convirtió en mi sombra. No era un fuego ciego, era una brasa fría, calculada, que me consumía por dentro mientras sonreía en las reuniones familiares obligatorias. Trabajaba como periodista freelance, destripando escándalos inmobiliarios para un diario local, pero cada artículo era un ensayo para mi venganza real. Mamá, la eterna mediadora, la mujer que había sacrificado su juventud por un matrimonio de apariencias, fue mi aliada inesperada. Hace un año, en una de esas confidencias nocturnas con vino y lágrimas, me confesó que lo sabía todo. Tu padre. Él aprobó el plan de Javier. Pero yo no pude detenerlo. Dios me perdone. Sus palabras fueron el detonante. Juntas, urdimos esto, no un asesinato vulgar, sino una caída en picado, lenta y pública, que les quitara todo: dinero, reputación, libertad. Y esta cena era el primer acto. La nota de mamá llegó bajo la mesa, un papelito arrugado que se deslizó como una serpiente sobre mi servilleta. Finge que estás enferma, decía en su letra menuda, temblorosa. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la compostura. Levanté la vista y vi el sudor perlando la frente de Javier, que acababa de servirse una generosa porción de paella. Mi padre, ajeno, contaba una anécdota sobre un cliente millonario. Mamá tosió discretamente, y yo entendí la señal. Me llevé la mano al estómago, gimiendo con un dramatismo digno de un culebrón. ¡Ay, Dios! Mamá. Creo que la paella me ha sentado mal. Me duele tanto. Todos se volvieron hacia mí. Javier frunció el ceño, irritado por la interrupción. Mi padre, siempre el protector,
Se levantó a medio bocado. ¿Qué te pasa? Hija, ¿quieres que llame al médico? Pero antes de que pudiera responder, Javier se llevó la mano al cuello. Su rostro, antes rubicundo de arrogancia, se tornó ceniciento. La copa se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el plato con un estruendo que rompió el silencio. Cayó de rodillas, jadeando, los ojos desorbitados como si el diablo mismo le apretara la garganta. «Javier», gritó mamá, fingiendo pánico mientras se arrodillaba junto a él. Yo me quedé paralizada en mi silla, el pulso retumbando en mis oídos. El veneno, ese extracto casero de belladona que mamá había mezclado en la salsa horas antes, actuaba más rápido de lo previsto. No era letal de inmediato, solo lo suficiente para paralizar, para sembrar el caos. Javier se desplomó de bruces sobre la alfombra persa, un hilo de baba escapando de sus labios. Mi padre, pálido como un fantasma, sacó su teléfono y marcó el 112 con dedos torpes. Emergencia. Mi hijo. Se ha atragantado algo. Vengan rápido. Mientras esperábamos la ambulancia, el tiempo se estiró como un elástico a punto de romperse. Mamá me miró de reojo, sus ojos brillando con una mezcla de terror y triunfo. Yo asentí imperceptiblemente. Esto era solo el comienzo. Javier viviría, pero con secuelas, temblores, pérdida de memoria selectiva, lo justo para que confesara sus pecados en un arrebato de debilidad. Y cuando lo hiciera, arrastraría a mi padre con él. La policía investigaría el envenenamiento accidental, y yo, la hija enferma, sería la testigo perfecta, inocente, dolida, con coartada de víctima. Pero en ese momento, mientras las sirenas aullaban acercándose por las calles empedradas de Chamberí, no pude evitar un escalofrío. ¿Y si mamá había calculado mal? ¿Y si el veneno había alcanzado a alguien más? Mi padre se inclinó sobre Javier, murmurando oraciones que nunca le creí sinceras. Y yo, por primera vez en años, sentí una punzada de algo que no era odio. Duda. Valía la pena destruir lo poco que quedaba de nosotros por una justicia que quizás nunca sería suficiente. La ambulancia llegó en un torbellino de luces azules y voces autoritarias. Los paramédicos cargaron a Javier en la camilla, su cuerpo flácido como un muñeco roto. Mi padre insistió en ir con él al hospital, y mamá y yo nos quedamos atrás, limpiando los restos de la cena como si nada hubiera pasado. Pero cuando cerró la puerta, ella se derrumbó en mis brazos, sollozando no de pena, sino de alivio. Lo hicimos, Elena. El primer paso. Asentí, pero mi mente ya volaba hacia el siguiente. Mañana, visitaría a Javier en la UCI. Le susurraría al oído las verdades que lo carcomían, avivando el fuego hasta que ardiera solo. Y entonces, mi padre pagaría por su silencio cómplice. La venganza no era un plato frío, era una tormenta que arrasaba todo a su paso. Aún no sabía que esa tormenta me arrastraría a mí también, en un giro que ni siquiera mamá había previsto. Los días siguientes fueron un baile macabro entre el hospital y nuestra casa. Un limbo donde la normalidad fingida chocaba contra el abismo que habíamos abierto. Javier sobrevivió. Por supuesto, el veneno estaba dosificado para incapacitar, no para matar. Pero cuando despertó en la habitación 307 del hospital clínico, con tubos serpenteando por sus brazos y un pitido constante de monitores como banda sonora de su infierno particular, ya no era el hermano arrogante que recordaba. Sus ojos, inyectados en sangre, vagaban perdidos, y cuando intentaba hablar, solo salían balbuceos incoherentes. Los médicos lo diagnosticaron como un episodio alérgico severo agravado por estrés, pero yo sabía mejor. La belladona había hecho su trabajo paralizando nervios, nublando la mente, obligándolo a revivir fragmentos de su culpa en pesadillas que lo dejaban empapado en sudor. Visitaba cada tarde,
puntual como un reloj suizo, con ramos de flores silvestres que mamá preparaba a un toque irónico, ya que las mismas plantas venenosas crecían en nuestro jardín trasero. Mi padre, demacrado y con ojeras que lo envejecían una década, apenas se separaba de la cabecera. Es un milagro, Elena, me decía, apretándome la mano con una calidez que ahora me parecía repulsiva. ¿Cómo pudo pasar esto? La paella era de tu madre. Su voz se quebraba, cargada de sospecha no pronunciada. Yo inclinaba la cabeza, fingiendo empatía, mientras por dentro reía. Sí, papá, era de mamá. ¿Y de mí? El dúo improbable que tú habías ignorado durante años. En esas visitas, me sentaba junto a Javier, sosteniendo su mano fría como si fuéramos niños de nuevo, jugando en el patio de la casa de la abuela en Toledo. Recuérdame, hermano, le susurraba cuando los enfermeros salían. Recuerda a Carlos. Esa noche en la sierra, cuando pagaste por los frenos. ¿Fue fácil? Valió la pena. Al principio, solo gemía, pero poco a poco, las grietas se abrían. Una noche, bajo la luz mortecina de la lámpara, murmuró mi nombre. Elena. Lo siento. El dinero. Tu padre dijo. Su voz era un hilo, pero suficiente para grabar en mi teléfono oculto en el bolso. Pruebas. El primer ladrillo en el muro que derribaría su imperio. Mientras tanto, en casa, mamá y yo nos convertíamos en conspiradoras expertas. Ella, con su pasado de ama de casa sumisa, revelaba capas que nunca imaginé, una juventud en Sevilla, donde soñaba con ser pintora, truncada por un matrimonio arreglado con Antonio para saldar deudas familiares. ¿Te pareces a mí, Elena? Me dijo una madrugada, mientras removíamos café en la cocina. Ambas amamos demasiado y odiamos con la misma intensidad. Su confesión me ató más a ella. Era mi ancla en esta marea de locura. Planeábamos meticulosamente, yo filtraría la grabación a un contacto en la Guardia Civil, disfrazada de investigación periodística. Mamá manejaría las finanzas, desviando fondos sutilmente hacia cuentas offshore que yo controlaba. Para ti, hija. Para que empieces de cero, lejos de esta podredumbre. Pero no todo era frialdad calculada. Las noches me traían pesadillas donde Carlos volvía, no como el hombre vivo y apasionado que conocí, sino como un espectro acusador. ¿Esto es justicia, Elena, o solo más sangre en tus manos? Despertaba sudando, con el corazón en un puño, y corría al baño para vomitar no el veneno, sino el peso de lo que habíamos desatado. La venganza era adictiva, sí, pero también un vacío que se ensanchaba. ¿Qué quedaría de mí cuando todo terminara? ¿Una mujer libre? ¿O solo un cascarón hueco? El primer conflicto real surgió una semana después, cuando Javier dio señales de recuperación suficiente para interrogarlo. La policía, alertada por el incidente doméstico, envió a un inspector anodino llamado Morales, un hombre de bigote recortado y ojos que parecían haber visto demasiados secretos madrileños. Se presentó en casa con una libreta y preguntas punzantes. ¿Algún enemigo de la familia? ¿Deudas? ¿Rencillas? Mi padre, protector como un león herido, lo despachó con evasivas. Pero Morales me miró demasiado tiempo, como si oliera la falsedad en mi enfermedad postcena. Señorita Vargas, usted es periodista. Sabe cómo funcionan estas cosas. Si recuerda algo. Esa noche, busqué a Morales en mi base de datos periodística. Un historial impecable, pero un divorcio reciente por infidelidad conyugal. Vulnerable. Le envié un email anónimo con una foto borrosa de Javier en el bar de Lavapiés, junto a una nota, mire más allá de la paella. El verdadero veneno está en la sangre. Era un riesgo, pero necesario. Quería que mordiera el anzuelo, que investigara el pasado de mi hermano sin saber que yo tiraba de la línea.
Mamá, sin embargo, empezó a resquebrajarse. Durante una cena a solas irónico. No, derramó su copa y rompió a llorar. Elena, ¿y si Javier muere de verdad? Es mi hijo. Nuestro hijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Por un momento, la vi no como aliada, sino como la madre rota que siempre había sido. La abracé, murmurando consuelos vacíos, pero por dentro, el pánico crecía. ¿Estaba arrastrándola a un abismo del que no podría salir? No, me dije. Esto era por ella también. Por todas las noches que había llorado en silencio mientras mi padre follaba con su secretaria en hoteles de Gran Vía. 2 semanas después del incidente, el twist menor llegó, Javier, en un momento de lucidez inducida por los sedantes. Garabateó una nota en una servilleta del hospital y se la pasó a mi padre. Elena sabe. Carlos. Detenedla. Mi padre me confrontó esa misma noche, en el salón donde colgaba el retrato familiar de Happy Times. Sus ojos, inyectados de furia, me perforaron. Dime la verdad, Elena. ¿Qué has hecho? Javier dice que tú. Negué con la cabeza, lágrimas falsas rodando por mis mejillas. Está delirando, papá. El veneno lo ha enloquecido. Pero él no mordió el anzuelo. En cambio, llamó a un abogado privado, un tiburón de malasaña conocido por silenciar escándalos. Si hay algo sucio aquí, lo sabré. El miedo se instaló entonces, no como un invitado, sino como un scuate que se niega a irse. Mamá y yo aceleramos el plan, filtrar la grabación a Morales antes de que mi padre nos bloqueara. Pero mientras subía el archivo a un servidor anónimo, un email de respuesta llegó, gracias, señorita Vargas. Hablemos en persona. Mañana, en el Retiro. No venga sola. Mi pulso se aceleró. ¿Era una trampa? ¿O el comienzo del fin para ellos? No dormí esa noche. El odio me mantenía despierta, pero también el susurro de la duda, y si la venganza me convertía en el monstruo que tanto despreciaba. El encuentro en el Retiro fue como caminar por un campo minado disfrazado de jardín idílico. Madrid bullía bajo un sol de justicia implacable. Y el parque, con sus cipreses centenarios y parejas paseando como si el mundo no se desmoronara, contrastaba con el nudo en mi estómago. Llegué temprano, con gafas de sol y un sombrero que me hacía sentir ridícula. Pero mamá insistió, ve sola, Elena. Es tu guerra. Morales estaba esperándome en un banco junto al estanque, alimentando palomas con migas de pan. La imagen perfecta del policía incorruptible. O eso parecía. Señorita Vargas dijo sin preámbulos, guardándose el pan. Su donación es intrigante. ¿Quiere contarme el resto? ¿O prefiero que lo haga su hermano cuando salga del hospital? Me senté a su lado, el corazón martilleando. El aire olía a tierra húmeda y a peligro. Le conté una versión editada, el sabotaje a Carlos, la codicia de Javier, el silencio cómplice de mi padre. Omití el veneno. Por supuesto, eso era nuestro as en la mengue. Morales escuchó en silencio, anotando en su libreta con una pluma que rascaba como uñas en una pizarra. Cuando terminé, cerró el cuaderno y me miró fijamente. Esto podría derribar a una familia como la suya. Pero ¿por qué ahora? ¿Qué gana usted con esto? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué ganaba? ¿Paz? ¿Justicia? ¿Solo la satisfacción sádica de verlos arrodillados? Venganza. Admití en voz baja. Por Carlos. Por lo que me quitaron. Él asintió, como si entendiera demasiado bien. El divorcio me enseñó que la familia es el veneno más letal. Pero cuidado, Elena. Una vez que sueltas la flecha, no hay vuelta atrás. Regresé a casa con una orden de investigación provisional en mi bolso. Morales movería piezas discretamente. Pero el subidón duró poco.
Mi padre había registrado mi habitación mientras yo estaba fuera. Encontró el teléfono de grabación, escondido en un cajón falso de mi cómoda. Me esperó en la cocina, el aparato en su mano como una granada sin pin. Explícate, gruñó. Su voz un trueno bajo. El confronto fue bruto. Un torbellino de gritos y lágrimas que sacudió las paredes. Eres una traidora, Elena, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Hecho? Reí. Una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Le espeté la verdad, el accidente, las fotos, el sobre anónimo que aún guardaba en una caja de seguridad en el banco. Mi padre palideció, pero no negó nada. En cambio, contraatacó con su arma favorita, el chantaje emocional. Tu madre lo sabía. Isabel aprobó el matrimonio con Carlos para infiltrarse en su familia, que competía con nosotros. Ella lo empujó a esa curva. Elena. Por dinero. Por nosotros. El mundo se tambaleó. Mamá, mi aliada, la mujer que lloraba por Javier, corrí a su habitación. La encontré empacando una maleta con manos frenéticas. Dime que no es verdad, supliqué. Ella se derrumbó, confesando entre sollozos, sí, había orquestado el sabotaje. No por odio, sino por desesperación. Mi padre la tenía atrapada en deudas de juego que él mismo había causado. Era él o todos nosotros en la ruina. Gimoteó. Pensé que Carlos no sufriría. Solo un susto. La traición me golpeó como un mazazo. Toda nuestra venganza era una farsa construida sobre mentiras más profundas. Mamá no era víctima, era la arquitecta original. Y yo, la tonta, la había seguido ciegamente, alimentando su culpa con mi odio. Esa noche, la eché de casa, sus llantos resonando en la escalera como un eco de mi propia alma rota. Mi padre, triunfante, intentó reconciliarse, ahora lo ves, hija. Somos familia. Déjalo ir. Pero el odio no se apaga con revelaciones, se transforma. Al día siguiente, contacté a Morales de nuevo. Todo ha cambiado, le dije. Investigué a Isabel Vargas también. Él suspiró al otro lado de la línea. Estás jugando con fuego, Elena. La familia no perdona. Javier salió del hospital una semana después, en silla de ruedas, un cascarón de su antiguo yo. La cena de bienvenida fue un circo de tensiones, mi padre sirviendo sopa con manos temblorosas, Javier balbuceando acusaciones incoherentes, y yo, la espectadora silenciosa, planeando mi siguiente movimiento. Mamá había desaparecido, un hotel cutre en Atocha, según un SMS, pero su sombra lo impregnaba todo. En un momento de descuido, Javier me agarró la muñeca. Tú. Veneno. Mamá, farfulló. Mi padre lo calló con una mirada, pero el daño estaba hecho. Sospechaba. El conflicto escaló cuando el inspector Morales irrumpió en nuestras vidas con una redada sorpresa. Registraron la casa. Interrogaron a Javier bajo sedantes. Encontraron trazas de belladona en la cocina, maldita seas. Mamá, por no limpiar bien. Mi padre fue detenido por encubrimiento. Javier por intento de homicidio vehicular. Y yo. Yo fui interrogada como testigo clave. Su grabación nos dio el hilo, dijo Morales en la comisaría, mientras firmaba mi declaración. Pero ¿por qué no mencionó a su madre antes? Porque el amor es ciego, quise decir. Porque la traición de una madre corta más hondo que cualquier cuchillo. Liberada bajo fianza cortesía de un abogado que mi padre había pagado incluso desde la celda. Volví a casa vacía. El silencio era ensordecedor. Roto solo por el zumbido de mi teléfono, un mensaje de mamá. Perdóname, Elena. Lo hice por ti. Encuentra la caja en el ático. Tu herencia verdadera. Subí las escaleras polvorientas, el corazón latiendo con furia renovada. La caja contenía no dinero,
sino documentos, pruebas de que mi padre había matado a su propio hermano en los 80 por una herencia. Y mamá lo había encubierto todo. El ciclo de veneno familiar era infinito. Y ahora, con ellos en prisión, yo era la última en pie. Venganza cumplida. No. Solo el preludio de un clímax que me consumiría. Con mi padre y Javier tras las rejas del centro penitenciario de Soto del Real, la casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos envenenados. Vendí los muebles, doné las pinturas que mamá tanto amaba, y me mudé a un apartamento minúsculo en Malasaña, donde el bullicio de bares y grafitis me recordaba que la vida continuaba, aunque la mía se sintiera suspendida en un limbo de ira contenida. Trabajaba de día en el diario, escribiendo sobre corrupción urbanística con una pluma que ahora destilaba bilis personal. De noche, rastreaba a mamá. Su rastro era un hilo flojo, tarjetas de crédito en hostales de la costa andaluza, llamadas a números desechables. Te encontraré, le juraba al vacío, pero en el fondo, temía lo que diría cuando lo hiciera. Morales se convirtió en un aliado improbable, un confidente en cafés humeantes de la Latina. Su familia es un caso de manual, me dijo una tarde, removiendo su cortado. Traición generacional. Pero usted, Elena, podría romper el ciclo. O continuarlo. Sus palabras me picaban, porque en mis momentos más oscuros, fantaseaba con terminar lo que empezamos, un último golpe para mamá. Quizás un accidente en las playas de Cádiz donde se escondía. Pero la lógica, esa brújula fría que me había guiado hasta aquí, me frenaba. La venganza no era solo destrucción, era reconstrucción. Y para eso necesitaba respuestas, no más sangre. El siguiente conflicto surgió de lo inesperado, una carta de Javier, garabateada en papel de prisión. Llegó a mi buzón. Hermana, perdóname. Papá me obligó con Carlos. Mamá sabía, pero ella planeó el veneno para vengarse de él por sus infidelidades. Tú eres el peón. Salva lo que queda. El papel tembló en mis manos. ¿Peón? ¿De quién? Llamé a Morales, quien confirmó, Javier había hecho un trato con la fiscalía, delatando detalles del sabotaje a Carlos a cambio de reducción de pena. Pero mencionaba a mamá como la mente maestra del envenenamiento. Ella lo confiesa todo en una nota que él escondió, dijo Morales. Quiere verte, Elena. Dice que es hora de la verdad. El viaje a Soto del Real fue un calvario de autopista y lluvia torrencial. El limpiaparabrisas luchando contra lágrimas que no sabía si eran mías o del cielo. La prisión era un monolito gris, un recordatorio de que la justicia era tan fría como el acero de sus barrotes. Javier me esperaba en la sala de visitas, encorvado, con moretones de peleas carcelarias que no detalló. Sus ojos, ahora claros de sedantes, me miraron con una súplica que me revolvió el estómago. Elena, Dios. Mírate. Has perdido peso. Esto nos está matando a todos. ¿A todos? Escupí. Tú mataste a Carlos. Papá te encubrió. Mamá. La voz se me quebró. Él asintió, lento, como si cada movimiento doliera. Sacó una nota arrugada de su bolsillo, idéntica a la de aquella cena fatal. Lee. Era de mamá, escrita en pánico, Javier. Si Elena se entera, dile que lo del veneno fue por ti. Para protegerte de papá, que planeaba matarte por las deudas. Yo lo detuve. Dile que la amo. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Protegerme? ¿O manipularme? Javier juró que era verdad, mi padre. Paranoico por las filtraciones de Javier a competidores. Había amenazado con limpiar la casa, un eufemismo para asesinato familiar. Mamá, al enterarse, había ideado el envenenamiento como advertencia, no como intento de muerte. Tu fingiendo enferma era para desviar sospechas, explicó. Pero salió mal. Y ahora, con las pruebas que enviaste a Morales,
Papá nos delata a todos para salvarse. La rabia se mezcló con confusión. Un cóctel que me dejó mareada. ¿Quién era el villano aquí? ¿O éramos todos víctimas de un ciclo vicioso? Salí de la prisión con la nota en el bolsillo. El peso de ella como una cadena. En el coche. Llamé a mamá por fin, usando un número que Javier me dio. Su voz, ronca de cigarrillos y lágrimas, respondió al tercer tono. Elena. Hija. No me llames así si sé. Ven a Madrid. Hablemos. O iré por ti. Ella accedió, llegando 2 días después a mi apartamento. Un fantasma de la mujer que cocinaba paellas con amor fingido. Nos sentamos en el suelo, rodeadas de cajas sin deshacer. Y la verdad fluyó como un río desbordado. Sí, había planeado el sabotaje a Carlos por orden de mi padre. Pero se arrepintió y salvó a Javier del veneno de su propio padre. Quería redimirme contigo, sollozó. La nota de la cena era para protegerte a ti, no para herir. El perdón era una palabra lejana, pero la compasión se coló, traicionera. La abracé, y por un momento, fuimos madre y hija de nuevo, no conspiradoras. Pero el idilio duró poco. Esa noche, Morales llamó, su padre ha escapado. Hay rumores de que va por usted. Cierre las puertas. El pánico se instaló como niebla. Mamá y yo barricamos la puerta. Armas improvisadas en mano, un cuchillo de cocina, un bate de béisbol de un vecino. Las horas se estiraron, cada crujido un presagio. Y entonces, el golpe en la puerta, no mi padre, sino Javier, liberado bajo fianza misteriosa. He venido a acabar esto, dijo, pistola en mano. El clímax se cernía, y yo, en el centro, sabía que ninguna decisión sería reversible. La pistola en la mano de Javier temblaba como una hoja en vendaval, su dedo rozando el gatillo con una indecisión que traicionaba su fachada de vengador. Entró al apartamento como un ladrón en su propia casa, el hedor a sudor y desesperación siguiéndolo. Mamá se acurrucó en la esquina del salón, un ratón ante el gato, mientras yo me ponía de pie, el bate apretado en mis nudillos blancos. Baja eso, Javier, dije. Mi voz un susurro afilado. Ya has perdido suficiente. ¿Quieres perder el alma también? El río. Una carcajada hueca que rebotó en las paredes desnudas. El alma. ¿Qué alma? ¿Elena? La perdí la noche que maté a tu novio. Papá me obligó, dice. Mamá dice que fue por amor. ¿Y tú? Tú nos envenenaste a todos con tus mentiras. Sus ojos, febriles, saltaban de mí a mamá, como si buscara en nosotras la absolución que la prisión le había negado. La fianza, confesó, era un soborno de un socio de mi padre, el mismo que ahora lo había ayudado a escapar, prometiendo arreglar el lío familiar con balas si era necesario. Mamá sollozó. Hijo, por favor. Fue un error. Todos lo fueron. Pero Javier no escuchaba. Avanzó, la pistola apuntando erráticamente. Y en ese caos, vi el twist que lo cambiaba todo, la puerta trasera, que yo había dejado entreabierta para Morales, quien, alertado por mi llamada de pánico, estaba en camino. Se abrió de golpe. No era el inspector. Era mi padre, libre y furioso, con un cuchillo de caza en la mano y una expresión de demencia que lo hacía irreconocible. Todos traidores, rugió, lanzándose sobre Javier. El salón estalló en un torbellino de violencia primal. Javier disparó, el estruendo ensordecedor, y la bala rozó el hombro de mi padre, salpicando sangre en la alfombra barata. Mamá gritó, interponiéndose, y el cuchillo de mi padre se hundió en su costado por accidente, o eso juraría después. Ella cayó, un charco rojo expandiéndose bajo ella, sus ojos vidriosos fijos en mí. Elena. Perdóname. Te amo. Murió en mis brazos,
Su último aliento, un gorgoteo que me rompería para siempre. El shock paralizó el tiempo. Javier, atónito, dejó caer la pistola. Mi padre, sangrando, se arrodilló junto a ella, murmurando Isabel. No. Yo, el bate olvidado. Recogí el arma del suelo y apunté, lágrimas nublándome la vista. Por Carlos. Por mamá. Por todo. Pero no disparé. En cambio, Morales irrumpió entonces, con 2 agentes, esposando a mi padre y a Javier en un borrón de órdenes y luces. «Suelta eso, Elena», gritó el inspector, arrancándome la pistola. Yo colapsé, el peso de la noche aplastándome. Las horas en la comisaría fueron un interrogatorio de pesadilla. Morales me protegió, clasificando mi rol como autodefensa emocional. Pero las pruebas, la pistola registrada a Javier, el cuchillo con huellas de mi padre tejían una red irrefutable. Mi padre, delirante, confesó todo, el asesinato de su hermano en los 80, el sabotaje a Carlos, las amenazas a Javier. Quería proteger la familia, balbuceó. Javier, en shock por la muerte de mamá, se derrumbó, admitiendo su parte en el crimen de Carlos por celos puros. No solo codicia. Elena era la favorita. Siempre lo fue. Yo, testigo y verdugo involuntaria, vi cómo el ciclo se cerraba. La prensa, alertada por filtraciones mías, anónimas, destrozó la reputación de los Vargas, titulares en El País sobre el imperio envenenado, fotos granuladas de nuestra casa familiar. La empresa quebró, deudas saliendo a flote como cadáveres en el Manzanares. Mi padre y Javier, condenados a décadas en prisión, se convirtieron en fantasmas de sí mismos, cartas suplicantes que quemaba sin leer. Pero el clímax no terminó con esposas y veredictos, fue en mi interior, donde el odio se transmutó en un vacío abismal. Semanas después, en el funeral de mamá, un entierro discreto en el cementerio de la Almudena. Bajo un cielo plomizo, Morales me encontró fumando junto a la tumba. Has ganado, Elena. ¿Pero a qué precio? Le di la nota de Javier, la última confesión. No he ganado nada. Solo sobreviví. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web se disipó, dejando H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN como cenizas. Visitaba a Carlos en sueños, no como acusador, sino como consuelo. Y en la quietud de mi nuevo apartamento, empecé a escribir no artículos de venganza, sino una novela sobre una familia rota, un testimonio para exorcizar demonios. La justicia era fría, sí, pero la mía era personal, y aunque irreversible, me había liberado. O eso creí, hasta el sobre que llegó meses después. El sobre llegó sin remitente, sellado con cera roja como en las novelas de intriga que devoraba de niña. Lo abrí en el balcón de mi apartamento, con vistas a las luces parpadeantes de Malasaña, el humo de un cigarrillo danzando en el aire fresco de otoño. Dentro, una foto vieja, yo, de 5 años, abrazada a mamá en la playa de Valencia, con una nota en la letra de mi padre. No todo fue mentira, Elena. La caja en el ático tenía más. Lee antes de juzgar. El corazón me dio un vuelco. La caja. La misma que mamá me había mencionado antes de morir. Regresé a la casa familiar. Ahora un caserón vacío en venta. Las habitaciones eco de ausencias. El ático olía a polvo y recuerdos olvidados. Baúles con vestidos de novia de mamá. Fotos de Javier de pequeño con sonrisa inocente. La caja, oculta tras una viga, contenía no solo documentos de crímenes pasados, sino cartas. Decenas de ellas. De mi padre a mamá. Escritas en los 70, cuando eran jóvenes y el amor era real. Antes de que las deudas y la ambición lo corrompieran. Isabel, por ti mataría al mundo, decía una. Y en la última,
Fechada justo antes de la cena fatal, detén a Javier. Él planea algo peor contra Elena. El veneno es para mí, no para él. Protégela. El twist final me golpeó como un rayo. Mi padre no era el monstruo puro, había sospechado el plan de Javier, quien, enloquecido por deudas de juego propias, pretendía envenenarme a mí por la herencia que yo ignoraba recibir. Mamá, al enterarse, había invertido el veneno en la paella para Javier, fingiendo que era para mi padre. La nota finge que estás enferma era para salvarme, no para herir. Y yo, ciega por mi odio, había acelerado la cadena, mis filtraciones llevaron a la redada, mi confrontación a la huida de mi padre, y el caos culminó en la muerte de mamá a manos de un abuelo desesperado. Lloré hasta que no quedó nada, el suelo del ático empapado en lágrimas y arrepentimiento. Mi padre, desde prisión, había orquestado esto, el escape breve para confrontar a Javier, sabiendo que Morales lo capturaría. Un sacrificio final para revelarme la verdad. Llamé al inspector, quien confirmó, su padre se entregó voluntariamente. Dijo que era por usted. La reacción en cadena fue inexeable. Visité a mi padre en Soto del Real, a través de un cristal que separaba nuestras vidas rotas. Papá, empecé, pero él levantó la mano. No digas nada, hija. Fui débil, pero te amé. Usa esto para vivir, no para odiar. Javier, en celdas separadas. Se suicidó esa semana, una sobredosis de pastillas. Nota pidiendo perdón. El ciclo se cerraba con muerte, pero también con cierre. Años después, publicada mi novela Veneno de Sangre, un bestseller que destapó escándalos inmobiliarios reales. Caminé por el retiro con Morales, ahora un amigo improbable. La venganza fue justa, me dijo. Pero el perdón es el verdadero clímax. Asentí, el sol calentando mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Elena Vargas no era más la mujer rota, era la superviviente, forjada en fuego y lágrimas. La familia había pagado, pero yo había renacido. Y en las noches tranquilas, susurraba a Carlos, lo hice por nosotros. Y ahora, vivo por mí.